sea, desde Ok. hace muchos años. El chileno es de té y que consume es el café de tarro, el Nescafé, Claro. porque bueno, es lo que voy y consigo en el mercado. Claro, y también porque no producen lo mismo que nos pasa a nosotros con el vino. O sea, Exactamente, o sea, nosotros no tomamos nada de no vino. tomamos vino porque no somos productores y sabemos Claro, que en Chile o en Argentina o en España se producen muy buenos vinos, por claro, ejemplo, lo sabemos. exacto. Pero en el caso del café en Chile, desde hace aproximadamente unos, me atrevo a decir, 8 o 10 años, porque conozco también de muchos amigos que ya tienen años dentro del café acá, es que la onda ha crecido muchísimo. O sea, y más que la onda, las propuestas como cafeterías de especialidad o como tostadorías de especialidad, es la puesta en escena que se ha hecho en tanto marketing, en tanto poder ofrecer algo diferente, en educar al cliente como tal, para no hablar exclusivamente del chileno. Porque Claro. bueno, con la migración también ha ayudado mucho, no solamente del venezolano, sino también o del colombiano, hablando todo siempre de manera positiva, o del colombiano o del ecuatoriano que ha llegado y ha educado a las personas a decir, es que en mi país se produce este tipo de café y para mí es mejor. Toma 8. Entonces, ya en una mesa de hogar, ya la once no se comparte no solamente con el té, sino con un cafecito. Entonces Claro. ya hay un café asomado, un café de especialidad porque una tostaduría local. Entonces ya la abuelita está, hijo, ¿y qué es eso? No, esto es un molino de café. Ah, vamos a moler el café y hay un B60 y hay una balanza para poder preparar un café. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que más se expande al poder tomar un café de especialidad acá. Yo hablaba hace poco también sobre la especialidad que no solamente consta de que un grano es muy especial o que un grano es de tantos puntos, porque los granos de especialidad están puntuados. Yo creo que vamos también más allá de lo que yo muestro a la persona o al cliente o al comensal, no sé cómo lo queramos llamar, la experiencia de poder disfrutar un café de especialidad. O sea, porque hay un método de filtrado, por ejemplo, un B60, que es como una cafetera donde le colocas un filtro de papel y una cantidad de... ya al hacer esa experiencia de hacer un café filtrado o ya hacer un latear en la taza porque, bueno, le diste un valor agregado al cliente, son esas cosas que van sumando poquito a poco aunado a un buen marketing, aunado a un local con un espacio adecuado, aunado a que tienes equipamiento necesario para poder hacer un buen café. O sea, es un conjunto de cosas. Y para mí, la experiencia que tengo ya trabajando desde hace 5 años el café acá en Chile, el crecimiento ha sido abismal. Yo feliz que hayan en Barrio Franklin 10 cafeterías. Yo feliz que en Providencia hayan 100 cafeterías. Sí, O está sea, lleno, exacto. en todos lados que puedan haber cafeterías o tostadurías y tal. Porque es que si hablamos un poco del tema de competencia, eh, hay que ver la competencia desde otro punto de vista. La competencia se tiene que ver con que de forma alianza, porque si nosotros competimos, por ejemplo, vamos a colocar dos restaurantes de comida francesa. Yo voy a expandir la gastronomía francesa dentro de del barrio Totalmente, Franklin, por sí. ejemplo. Yo no voy a pensar que como dueño de local, no sé, aquí pensando de esa forma, yo no voy a pensar, porque el franchute tiene cola y yo no, ¿por qué no tengo cola? No, Claro. es buscar la forma de expandir lo que el franchute está ofreciendo de forma, ampliando un poco la gastronomía, por Claro. decirlo de esa forma. Sí, la colaboración es muy necesaria hoy día en todo caso. O sea, yo le encuentro mucho valor, algo que está pasando en la escena en Chile. Y yo me separé un poco de eso para encontrar también la forma de entrar a esto, que es que hacen muchas cenas colaborativas, Claro. muchos pop-ups. Claro. Y yo mucho tiempo pensé, bueno, voy a convencer al franchute y hagamos esto, invitamos cocineros. Nosotros tenemos una cantidad de cocineros jóvenes acá, aparte de Gus. A Gus no está tan interesado en este tipo de cosas porque ya compitió, tiene 50 años y ya... Claro, y claro, no claro. Pero hay cocineros acá que yo digo, bueno, puedes ir. Y en el fondo, lo que me pareció, alabando la parte colaborativa, parte competitiva, es que mucha gente está haciendo eso. Entonces se me ocurre cómo me meto ahí, pero de otra forma. O sea, cuál va a ser mi entrada. Entonces por eso también hace este podcast. O sea, Claro. por eso también he invitado a muchos cocineros acá, que se la pasan en estas cosas, de buenos restaurantes. Acá estuvo sentado por lo menos Ariel Millamán, que es pastelero y estuvo en el equipo de pastelería de Chile que quedó en sexto lugar. Buenísimo. Entonces, vino José Matamala, que es el chico que hace sushi, tiene Patagonia Sushi en Ñuñoa, Sí. que es súper seco, acaba de Sí. exponer en ñam. Vino Luigi Godoy, que es un peruano que también, bueno, así trabajó en Boragó y tiene su emprendimiento desde su casa y vende muchísimo. O sea, obviamente yo estoy buscando estos accesos. Vino también un chico que se llama
Tom Araya, un cocinero Tom, que también abrió un local en la Florida, con experiencia para poder trabajar donde que se puede, pero él insiste en que la Florida son sus vecinos y él quiere llevar la gastronomía que él hace ahí a venderle a los amigos, a Claro, los vecinos, a claro. sus tíos, y es un empeño de él. Entonces, yo entiendo, aparte de alabar su cocina, nunca están pendientes de la competencia, o sea, más bien están pendientes de hacer Nada, estos claro. símiles entre ellos, invitarse, tal, si tú vas a Sí. vender acá, entonces, Y es una onda que está funcionando mucho, o sea, y claro, está siendo positivo para todo el rubro. Por ejemplo, totalmente. ahora se está ligando, ya yo he hecho un par de pop-ups con diferentes marcas dentro de Tuesta, pero lo he estado haciendo como para atrapar un poco más un nicho que no conoce Tuesta y la gente que no conoce una marca que pertenece a mi nicho lo conozcan esa marca. Es Claro. como para darle un plus también un poco a las diferentes marcas con las que he trabajado. Pero me gusta mucho eso porque se han hecho, por ejemplo, el Yumcha hizo hace Ujú. poco un pop-up con el Félix. Que hace poco hicieron un pop-up Claro. y es lo que ha ido como que enlazando un poco el café con la gastronomía en general, porque han hecho diferentes pop-ups. Por ejemplo, nuestro primer pop-up lo hicimos con la fiambrería, Ok, que hicimos, buenísimo. bueno, era como que una colaboración de los productos que utiliza Tuesta de parte de la fiambrería y armar unos sándwiches increíbles que estuvieron muy buenos y fue una edición limitada. O sea, Ok. son diferentes cosas que de mi parte yo estaré haciendo yo feliz porque es como visibilizar. Ya tiene que haber pop-up franchute. Sí, claro, totalmente. Mira, y fíjate que es visibilizar, o sea, es lo Claro. que el trabajo de cada quien. Y de verdad, yo demasiado feliz con hacer todo este tipo de Sí, actividades. yo es algo que valoro mucho también y de hecho todo lo del podcast que empiezo a invitar cocineros porque yo me lo planteé mucho de distintas formas, o sea, a mí me interesa mucho el arte, me interesa mucho la fotografía y en un momento dije, a lo mejor no invito cocineros porque cuando yo empiezo la discusión con los dueños de que voy a grabar acá, ellos me dieron carta blanca, o sea, me dijeron, haz lo que quieras, si lo quieres ligar al franchute, lígalo, pero si no, bueno, el espacio es tuyo, o sea, no te enfoques en que Claro, nos tienes que hacer una producción para nosotros o que vamos a buscar fama. Y mi respuesta fue, no, estoy sumamente de acuerdo porque además yo quiero también tener ¿cómo se dice? Mi libertad narrativa y poder tener mi libertad de prensa y poder yo expresar lo que yo quiera y no ligarlo al franchute. O sea, si yo claro, tengo una opinión, que la gente no crea que es la opinión del franchute, porque claro. el franchute es un local que atiende 300 personas, 400 personas por fin de semana. Entonces no quiero dar una idea política con la que unos no estén de acuerdo y dejen de Claro, venir, sino que se entienda que eso no es el franchute, sino que soy yo y sí. que estoy abierto a todo tal. Entonces, en ese lado, cuando yo me empiezo a hacer estos planteamientos de a quién voy a invitar, ¿será que voy a invitar a solo fotógrafos, voy a invitar a pintores, voy a invitar a músicos porque yo me estoy de canto lírico? Empiezo a ver esa movida de los cocineros, empiezo a ver que empiezan a hacer pop-ups, empiezo a ver que gente que venía para acá, que me trataba muy bien, que me trataba de referente, me decía Carlos, el franchute y tal, empiezan a hacer esto y yo digo, bueno, yo quiero formar un poco parte de esto también, o Claro, sea, para llamar la atención también para el franchute, también para conocerlos a ellos, también para lo mismo que a ti, me gusta la gastronomía y bueno, qué mejor experiencia que llegar a un restaurante que sea amigo tuyo, ya sea porque se sentó claro, sí, contigo, que sí. te salude y que tú digas, bueno, nada, es mi pana, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, de ahí viene mucho eso, o sea, como que para mí, y lo quiero dejar claro en la mesa, es que más allá de querer hacer un podcast, la inspiración para tener estos cocineros y tratar de hacer estos nexos entre locales viene de ahí, o sea, viene de una movida que nace en Chile y que no es para nada idea mía, o sea, Claro, me apoyo en ello, pero no nace de mí, o claro. sea, siendo modesto y humilde. Y fíjate que hablando un poco de eso, mucha gente con la que he tratado dentro del rubro y dentro del rubro del café y fuera del rubro del café, me han dicho, no, ¿y qué es eso de esa moda? No, ahora todos quieren hacer eso. Y yo le digo, ojalá y todos hiciéramos todos los fines de semana un pop-up diferente. Claro, y también yo o sea, se habla mucho, o sea, es algo que yo he escuchado un par de veces, pero le encuentro toda la razón, que es lo que han hecho los Obvio, reggaetoneros, por ejemplo, o sea, que claro, empezaron claro, puro collab, puro claro, collab, puro collab, y de claro. repente empiezan a subir, Y a hoy en subir. día son lo que son por ese tipo de Claro, colaboraciones. O sea, exacto, entonces sí. la cafetería del barrio Chiquita que tuvo la oportunidad de, no sé, hacer algo con Carolina Balsam, o sea, que hizo, no sé, una tostada y que quiso Claro, hacer una tostada con cebollitas encurtidas y todo y la lanzó. O sea, tú no te imaginas la visibilidad que va a tener esa cafetería porque Carolina le dio la oportunidad de que, claro, totalmente. ven, y me hiciste una tostada. O sea, y muchas personas así, tanto también pasan el rubro del café como el rubro de la gastronomía. O sea, eh,
cuando Nerea me escribió y me dijo, no, yo feliz de poder colaborar y de poder estar ahí dando mi experiencia, si mi experiencia o mi trabajo le sirve a otro para nutrirse de lo que yo hago y de lo que yo puedo mostrar, ya estoy pagado, o sea, Claro. ya yo estoy feliz, o sea, no. Sí, es que es necesario y también eso, o sea, y que la gente sepa que nos conocemos y que hay buena onda, porque hay mucha gente también externa al mundo de la gastronomía y todo, que escoge un lugar favorito, un restaurante favorito, que pasa lo mismo que en política. Entonces yo voy al franchute, entonces a mí me gusta el franchute, por lo tanto no voy a tal. Sí, sí. Y eso no, y lo escuchas de los clientes, pero yo como administrador o los dueños o el chef, no tenemos idea de que tenemos una competencia con el otro local. No, O sea, ni idea, o sea. exacto, bueno, no los conocemos o los conocemos y nos cae bien, pero existe ese comentario por fuera de yo voy a tal local, pero no voy al otro. Y me pregunto de dónde salen esos comentarios, porque no sale de nosotros. Y muchas veces cuando llegas al local te enteras que más bien somos amigos y todo. Entonces, eso a mí me genera mucha curiosidad y me genera mucha expectativa ver hasta dónde nos podemos unir y hasta dónde la gente se va a dar cuenta que, bueno, no tienes que venir al franchute. Toma 9. No tienes que venir al franchute porque nos haces un favor, tienes que venir porque te gusta y si el fin de semana que Claro. vas al otro, es valioso que vayas al otro, porque Claro. nos va a ayudar a todos, vamos a crecer, de repente eso, vamos a tener más oportunidad de hacer pop-ups y vas a probar la mezcla que va a valer mucho y que va a ser dos visiones diferentes del franchute con tuesta o del Claro. franchute con demo, ¿sabes? Como que eso vale también. Claro, Y el claro. hecho de poder mezclar cosas, bueno, es... Remy la rata, no, Remy es el cocinero, la rata con el queso y Sí, la sí. frutilla. Te voy a hacer otras preguntas ya más específicas sobre ti y llevándolo un poco al café en tu casa. ¿Cuál es el café que sirves y cómo lo preparas? ¿Cuál es un buen café si voy yo como tu amigo y me invitas mañana, ¿qué café me sirve Charlie Mogollón en su casa? Mira, hoy... Bajas a Tuesta o Tres Corres y me traes... No, si supieras que, bueno, nosotros tenemos el beneficio y es un súper beneficio para nosotros que Tuesta le otorga mensualmente 1 kilo a los empleados. O sea, y tú Ok. ves si te lo llevas o no, o lo consumes o lo regalas, no. Eso, Claro, eso pero es tu kilo, claro. Ese es tu kilo. Y yo, o sea, siempre saco una cantidad para mi uso en la casa, porque me lo preparo de 2 formas. O en la greca, directo al fuego, porque, bueno, por suerte tengo Claro. cocina con fuego. O en la B60, que es la que Ok. más ocupo, porque es la Ok. más rápida y, bueno, lo hago súper rápido, caliento el agua y lo hago de esa forma. El café como tal, bueno, trato de elegir siempre Colombia de los que tenemos en Tuesta porque es lo que más me gusta. Más sin embargo, desde hace como 3 semanas que llegué de Venezuela, me traje por lo menos 2 kilos de diferentes cafés Ok. de Bogotá, Ok. que son una de las tostadorías más importantes en Colombia como tal. Y son tostadorías reconocidas y todo. Y bueno, me traje los cafés como para hacer degustación. Porque en algún momento me dije, bueno, o sea, si hay mucha gente que no tiene el acceso a estos cafés, yo voy a tener la oportunidad de tenerlos, voy a poder mostrarle a las personas allá en Chile, que ya bien sean amigos, o ya bien sean conocidos, no sé, Claro. allegados, que conozcan ese tipo de cafés, porque son cafés, o sea, demasiado exquisitos, muy, muy buenos y que todo el mundo merece probarlo. O sea, es un mundo alejado de Chile porque probablemente sean cafés muy caros para traerlos para acá, por el tema de importación, porque tú Claro. dices, yo compro 1 kilo de café verde allá que me cuesta 10.000 pesos, pero traerlo va a costar 20.000 pesos más. Entonces, eso tiene que sumarle al costo. Claro. Y al fin de cuentas vas a vender 250 gramos en 35.000 pesos. O sea, Claro, o sea, no lo es va a comprar no es nadie rentable. y exacto. Y la gente dice, no, yo prefiero pagar 9.000 pesos por un 250 gramos de cualquier café. Claro. Porque quiero tomar café. Y por tener la oportunidad de probar. A fin de cuentas, realmente me tomo un café y lo disfruto igual, sea un café especial, sea un café estratosférico, ¿no? De igual forma lo disfruto mucho. O sea, y si hoy en día me preguntas cuál es el mejor café que he probado, el café que me sirvió a mi mamá en una tacita de peltre, toda golpeada, que se caía al Claro. piso. O sea, eso siempre lo digo, porque el café es de experiencia. Claro, más que el sabor, la acidez, el Yo para dulzor, mí lo tal amargo. cual, y lo relaciono era a las primeras tazas cuando me dejaban tomar café, o sea, Sí, cuando iba sí. para el campo, yo soy de Calabozo, entonces iba mucho para el campo y mis papás tenían máquinas, un tractor, y para deforestar, y de repente me iba yo de 7 años
que esto puede ser un delito, incluso aparte de mi papá darle café a un niño, pero porque nunca me daban, o sea, yo no Sí, tomaba sí. café en la casa, pero de repente un día estábamos en el campo y íbamos a esta casita pequeñita del obrero por allá y siempre te ofrecí un café y me daban un cuarto de... Porque en Venezuela eso es algo que no se habla mucho, o sea, este formato de café grande, o sea, como lo toman los gringos, por ejemplo, que tú ves que salen y salen con unos Un vasos vaso de gigantes. En 25 Venezuela onzas, una cosa tomábamos, así. o sea, si tú te compras un café en la calle son unos cafecitos lo más chico que hay, o sea, sobre todo si lo compras en la calle una mañana en Caracas, por lo menos con un poco de frío, Sí. es un... Entonces me daban este cuartico de café y yo te digo, te juro que no he probado uno más rico que ese, o sea, como que en mi memoria está... Por eso de ahí viene nuestra costumbre en decir, "Ay, un negrito, y pasan a todo el día y nos hemos bebido como 5 o 6 negritos así. Claro, exacto. Y obvio, para bueno, los que nos escuchan, el negrito del café es el que nosotros le decíamos allá en Venezuela. Claro, Pues, también eso es otra cosa, que la gente acá, la relación es bien diferente si te pones a pensar para nosotros, no sé cómo es en Colombia, pero eso, tal cual, entre Es igual, cantidad, es igual. Es igual beberse un tintico, que le llaman en Colombia, en dosis pequeñas, pero muchas veces al día. exacto, Por eso tengo yo ese chip en la cabeza que yo te decía, mira, yo me puedo tomar 8 tazas de café o 10 tazas de café. tal Ahora, bueno, cual. el consumo reduce porque, bueno, o debo catar o debo entrenar el paladar y bebo menos, o sea, porque Sí, el tema de la cafeína pega, y pues. tal cual, yo tengo muchos recuerdos también de gente llegando a la casa. Había una señora en particular que era abuela de uno de mis primos, pero no era familiar mío como tal, pero a veces andaba mi primo con su abuela, iban a visitar mi casa y andaba la señora Juana con ellos, ¿no? Y la señora Juana siempre pedía, ¿y no tienen un poquito, una tacita de café? Y bueno, ni a veces en la crisis, en plena crisis, no teníamos una tacita de Claro. café y ella se espantaba, pero ¿cómo nos van a ¿Cómo tener va a una traer ahí café? y la Claro. visita Sí, y yo vengo sí. y yo no con esta vergüenza, pero ella quería su taza de café, o sea, Claro. y era casi que lo mínimo, o sea, era casi que lo mínimo en una casa que por lo Sí, menos te sí, dieran un sí. cafecito, o sea, Agua y era café no podía agua y faltar. café no podía faltar. Toma 10. Llevando nuestra conversación también a ese lado del café y ya habiendo conocido como tu carrera y todo, y que estudiaste tal y que has hecho esto, ¿hay en este momento hacia dónde ves tú esta y hacia dónde lo quisieras llevar tú más allá de, ya tienen este modelo, ya tienen un local grande que funciona, ya tienen, pero me imagino que quieren seguir creciendo y quieren hacer más Sí. cosas. ¿Hacia dónde es el enfoque de tu esta actual? ¿Crecer como marca, educar un poco más, enfocarse ahí a los concursos? ¿Cuál es la dirección Bueno, que...? yo creo que el rumbo que irá, bueno, el tiempo lo irá diciendo, pero y la planificación, quizás hablar mucho de lo que ya también se trabaja, no puedo porque, bueno, es un trabajo que se está haciendo in situ, pero para nosotros probablemente el 2024 sea un año de expansión. Ok. Entonces, buscar el crecimiento de la marca y todo lo demás, porque lo hemos ido comentando, porque queremos seguir creciendo Claro, y tú no en este solamente momento tienes ese solo un solo local. local, Ok. correcto. Y lo ideal es que, bueno, ojalá y podamos tener más locales en el país. Y de mi forma personal, bueno, yo siempre he tenido un foco muy, muy claro que la vida me irá a dar la oportunidad o no, no lo sé, pero mi foco siempre fue tener, por tener varios mentores en mi vida, de ser un restaurantero. Ok. No solamente, o sea, probablemente o una cafetería o probablemente un restaurante, pero siempre he tenido en mi vida, de ahí también viene el tema de la gerencia, alimentos y bebidas, la experiencia, pero tener en mente ser restaurantero. Claro, y Probablemente no un restaurante o una cafetería propia, no lo sé, pero sí poder dar la oportunidad a ser un inversor en restaurantes y todo lo demás, porque también me gusta ese tema. claro, ¿no? Y seguramente sí lo vas a hacer. En todo caso, si es algo que se planifica y se plantea en tu vida, te has dado cuenta que no todo es tan rápido. O sea, ya hay que Claro, pasar de claro, McDonald's a la panadería para después llegar a todo esto. O claro, sea, claro. quizás esto no venga en los próximos 5 años, pero no podemos pensar en 15, ¿sabes? O sea, Sí, sí. también mientras uno tenga una dirección, yo creo que todo es posible. Y te pregunto, en esta parte como bien administrador, y ya esto es una duda mía, ¿encuentras que en el mundo de la restauración todavía es un buen negocio? O sea, porque eso es algo que nos debatimos mucho todo el mundo. O sea, en este caso, el franchute es rentable. El franchute está de moda, salimos en la televisión, vamos a salir en 4 programas de televisión esta vez. Franklin es un barrio que todavía está empezando a conocerse a Y nivel está en crecimiento, de que claro. está en crecimiento en Santiago. Nos ha ayudado mucho la factoría, por ejemplo, que decidieron abrir cerca y nos mandan gente y nosotros les mandamos gente. O sea, tenemos el Persa, que también es este cúmulo de locales de distintas partes. O sea, hay ramen, pero también hay comida asiática, o sea, hay comida taiwanesa, hay comida tal. Entonces,
nosotros tenemos una gran ventaja estando en Franklin. Claro. Pero abrir un restaurante no es siempre abrir un restaurante en Franklin, lo puedes decidir abrir en otro lugar. Y cada sitio te genera trabas, te genera problemas, te genera virtudes, sabes como que vas a tener ventajas si vas acá y todo. En tu opinión personal, habiendo trabajado desde Venezuela, habiendo trabajado acá, panaderías, restaurantes, sushi, desde McDonald's, que es lo más industrial, Sí, hasta eso, una panadería que puede ser una cosa de amigos que no hay nada detrás, ¿no? Sino el papá que tuvo plata para comprarse la panadería. claro. Entonces, tu visión personal sobre el mundo de la restauración, ¿crees que todavía es rentable? ¿Cómo lo manejarías tú? O sea, ¿cuáles son esos detalles que tú crees que es necesario para que un restaurante funcione igual hoy día? Mira, sí creo que siga siendo rentable. Por la sencilla razón que la gente, las economías podrán colocarse un poco más rudas o no, o más Claro. accesibles. Y cuando se colocan duras, la gente se limita un poco a tener un poco de consumismo en el sentido de menos ropa o menos calzado, pero nunca va a dejar de comer. Y eso escríbelo, o sea, la gente nunca va a dejar de comer. La gente nunca va a dejar de ir a los lugares para poder esparcirse, sobre todo en esta época. Y más allá de eso, para mí los pilares fundamentales es una buena estructura de costo, un buen manejo de los recursos y un buen sistema que te pueda llevar a cabo todo lo que es servicio, la atención al cliente, mantener la calidad, inventario, o sea, todas esas cosas que están detrás de las otras cosas tangibles. La gente no va a dejar de comer, las economías van y vienen y todo lo demás, pero lo que es estar en el tema tendencias, tener todo eso, el tema de estructura de costos y todo, para mí eso es primordial. Y siempre la columna vertebral, que bueno, es un término que lo he manejado en muchas cosas, pero siempre yo lo veo de esa forma. Hay algo que se llama dentro de los restaurantes un costo comida, que tú tienes, está asociado a lo que tú estás ingresando y lo que estás generando como lo que te genera la comida. Claro. Ese costo tú tienes que tenerlo muy, muy en cuenta, que tiene que estar de forma positiva, que tienes que cuidar Claro. las mermas, que no tienes que tratar de tener el menos desperdicio posible. Y cuando tú entiendes eso, para mí un restaurante es exitoso. O sea, que no estás lejos de la realidad que puedes mostrarle al cliente que paga por un producto, que si tuviste que aumentar los precios por N razones, Claro. sí, para mí es y seguirá siendo rentable. Porque Total. bien trabajado, o sea, porque ya tengo muchos años de experiencia de hacer lo que no se puede hacer y de hacer las cosas bien hechas. Entonces, yo siento que, y creo, de verdad, sobre todo más que sentir, creo que sí es rentable. Totalmente, y de hecho lo ligo al franchute, porque uno de los grandes esfuerzos, te lo comenté fuera de cámara, de Gus, es cuidar la merma, que todo esté bien porcionado, o sea, si vas a comprar una cantidad de carne, ¿cuánto sale de eso? Y tienes que ser bien riguroso en eso. Toma 11. Obviamente tiene que haber un estándar de calidad y el franchute tiene que estar en su justo lugar, no es que te vas a poner Claro. a hacer comida muy barata para poder salvar los costos, Claro. pero lo que sea ya porcionar, definir menús que se ajusten a temporadas, definir menús que se ajusten a la zona de lo que puedes encontrar y cuál es el mínimo para que el plato tenga ese mínimo control de calidad, por ejemplo. Entonces, Claro. si vas a trabajar con carne, ¿cuál es la carne más barata que te permite hacer un plato a este nivel? Claro. Y hemos sacado platos porque, o sea, porque no conseguimos el proveedor ideal, no nos gusta hacer pescados porque la mayoría de pescado que conseguimos sigue siendo congelado para el precio. Entonces, cuidamos mucho esto y yo estoy de acuerdo contigo en que es rentable, pero hay que ser cuidadoso, hay que ser riguroso y cometemos mucho el error, o sea, se comete mucho el error en el mundo gastronómico, que crees que porque tienes el chef estrella y el local bonito te va a ir la gente y de repente va la gente y de repente Claro. estás vendiendo un montón, pero no cuidaste esta serie de detalles que es estas fugas mínimas, estos goteros que te pueden hacer quebrar un restaurante. Claro. Y la estadística global, o sea, yo también hice algún curso de administración de restaurantes alguna vez, es que el 70% de los restaurantes quiebran en los primeros 3 años. O sea, Sí. y para hacerlo, para que duren 10 años es como el 10 menos el 10%. O sea, que un restaurante... Pero también yo noto, o sea, es algo que he visto, per se es algo que he visto frente de mí. Los restaurantes, mucha gente que quiere abrir restaurantes actualmente
está enfocado en yo voy a hacer la comida que hacía Ferre Adrià en el Bulli, ¿sabes? O cualquier cosa, o sea, se enfocan más en el sabor, en la brand, que en todo lo que está detrás, que tú tienes que crear una estructura detrás para luego lucirte, o sea, tú te generas todo... Mira, hay algo que se llama restaurantes de Instagram. Y los restaurantes de Instagram son los que duran aproximadamente un año, año y medio. Necesitas 5 años. 5 años para tú establecer unas buenas bases para tu restaurante. Si es allá lo que quieres. Así es hacer un restaurante, no tiene que ser con la estructura moderna y todo lo demás. O sea, tienes que tener una base sólida en administración para que tú puedas decir esto es rentable de esta forma. Y te tardas 5 años en decir, ya estoy viendo los frutos de todo el trabajo que hice. Que va de la mano con el marketing, que va de la mano con el servicio de atención al cliente, que va de la mano con el buen personal capacitado, que va de la mano que tengas en cocina a alguien que realmente te cuide todos tus insumos y el buen manejo de los recursos. O sea, es un conjunto de cosas que una sola persona, si está destinada a hacer eso, créeme que se puede volver loca en Claro, totalmente. menos de un año. Sí, incluso, que lo mencioné recién, incluso el mismo Bulli cuando llegó a ser que no, nunca sé si se pronuncia Bulli o Bulli, que era este restaurante de Ferre Adrià, yo vi en una entrevista de él mismo decir que estuvo dando pérdidas, creo que no recuerdo si 7 u 11 años, pero es algo así, o sea, mínimo 7 y por lo menos 11 también, Claro. o sea... Entonces también hay que saber que uno se va a enfrentar a eso. O sea, Claro. este tipo quería ser el mejor restaurante del mundo, lo logró, hizo una cantidad de millones, pero también por 7 o por 11 años estuvo generando pérdidas. Y estuvo haciendo una propuesta, empeñado, siendo un artista. De hecho, yo escuché a Anthony Bourdain decir que el único artista en la cocina era Ferre Adrià. O sea, no es poca labor lo que hizo. O sea, dejó plantado algo que probablemente es el único que lo ha hecho de ese modo. Pero también hay que ver que, bueno, cuánta ansiedad, cuánto miedo, cuántos problemas te genera saber que tu negocio está perdiendo por una cantidad de años. Totalmente, Y también hay que saber que te vas a enfrentar de repente a estas cosas. O sea, no digo que sea el caso de nuestro o que nos vaya a pasar porque de repente uno es más pragmático y uno va a encontrar la forma de hacerlo. De repente el camino de Ferre Adrià no es el camino de todos, como hablamos que no todos van a ser cocineros. No es exclusivo que eso tenga que pasar. Pero también hay que saber que estas propuestas, que han sido las más grandes del mundo, no son solo flores y arcoíris, o sea, es pelársela, como dicen. Así es. Yo, continuando en ese sentido y hablando ya un poco más de ti y llevándolo a otras partes, porque hablamos mucho del café y hablamos al principio en Venezuela. ¿Cuándo empieza la fotografía gastronómica a ser parte de ti? ¿Cuándo empiezas a trabajar ya? Porque tienes Con Media, ¿es que se llama? Sí, Con Food Media. Con Food Media. El Con me gustan mucho los monos y los gorilas. Okay. Te voy a contar algo que no sé si tampoco se va a quedar en cámara, pero yo me pegué un viaje de hongos que de hecho me ayudó a empezar el proyecto. Yo no sé si alguna vez has hecho drogas o no. Yo soy bueno por la marihuana hasta cierto punto. He dejado de fumar ahora. Claro. Nunca he sido el más adictivo, nunca había hecho hongos en mi vida. Hice hongos 3 veces. Las primeras veces no me pegó. Yo dije, esta weá no sirve. Me mintieron. Y la tercera vez, solo en la casa, no sé qué, no sé si fue la mano adecuada, como dicen aquí, o qué sé yo. Pero bueno, me metí un viajezote de un poco de horas, todo loco. Y por casualidad, hubo un momento de mi voladez, de este viaje psicodélico, en que fui un gorila por unos minutos. O sea, pero bueno, entonces no es algo que nunca había relacionado conmigo mismo, pero de repente me vi como un gorila y con esto, o sea, no sé qué estoy tratando de decir con eso, pero, pero es un viaje bien loco que... No, mira, fíjate que mi tema con los gorilas y con los monos es porque me gustan mucho, o sea, me gustan como animales, por lo que expresan, por cómo son como tal. Pues. Claro. De hecho, bueno, tengo un mono haciendo café tatuado, pues, porque me gusta mucho. Y bueno, todo comienza porque Javier Ferrero era un referente de la fotografía gastronómica en ese momento en Venezuela. Y estaba yo recién salido de la universidad, veo un taller de fotografía dentro de la universidad y yo decía, todo lo que pueda nutrirme lo voy a hacer.
hago unos cursos dentro de la universidad con respecto a la fotografía, entendiendo un poco más de la fotografía desde la historia y todo lo demás, hasta que me consigo con Javier porque él estaba necesitando como una persona que llevaba redes sociales. Y Ok. a mí me gustaba hacer mucho ese tema. En ese entonces, él tenía una sesión y yo le decía, mira, yo quiero ir contigo a la sesión. Ah, bueno, vamos, no hay problema. No me pagaba ni un peso, pero yo iba a estar ahí. ¿Qué hacía, cómo montaba la luz, de dónde agarraba los planos, por qué utilizaba una paleta de colores, por qué regulaba el ISO, muchas cosas que iba conociendo. Ahí comenzó mi tema con la fotografía. Yo, me gusta. Y yo le decía como que, mira, para ver, para agarrarla para la cámara y tal. Y, este lente. Ay, porque este lente abre más y porque este lente cierra menos y tal. Y, bueno, ahí poco a poco hasta que llegué a Chile y dije, este es mi momento de tener la oportunidad, porque era como tener la accesibilidad a poder comprar las cosas. Y yo dije, ok, voy a comprar mis cosas. Me compré mi cámara, me compré mis equipos, me compré todas mis cosas y yo dije, esto hay que darle orden, vamos entonces a hacer como una especie de agencia publicitaria, porque también me iba por el tema de redes sociales. Así comienza mucho más mi tema con la fotografía gastronómica. Eh, Empecé literalmente regalando mi trabajo a gente que necesitaba fotografías y yo no importa, yo te las hago, yo hacía, hasta que, bueno, hoy en día lo he evitado un poco porque hablamos un poco de los emprendimientos o de los restaurantes venezolanos y en la comunidad donde más me desenvuelvo es la comunidad venezolana. Y Claro. obviamente le agradezco mucho a tener los contactos y todo demás, poder estar en la comunidad venezolana. Pero he estado un poco alejado de hacer fotografía para emprendimientos o restaurantes venezolanos, porque voy un poco más a estudiar a lo que va la tendencia, a cómo hacen las cosas o qué es lo nuevo que viene, o diferentes referentes fotógrafos de cómo están haciendo las cosas, de la composición de elementos, o la simpleza de colocar colores planos y una botella o un solo producto. Entonces eso de el tequeño, ya botando el queso, la salsa, Claro. un poco del desastre, Claro, te limita la expresión. Si justamente hablamos que cuando nos gusta la comida, que cuando nos gusta hablar en restaurantes, que la razón por la que también te chocó mucho trabajar en pandemia con un call center es porque justamente te limita el espacio para tú claro, expresarte. Entonces, claro. obviamente, tú quieres trabajar como fotógrafo, pero si te dicen, no, yo requiero es esto en específico, y no me estás dando mi parte, por pequeña que sea, de artista, entonces Claro, no es atractivo. O sea, básicamente no es más totalmente. complicado que eso. Qué bueno que me entendiste totalmente lo que te quise decir con Sí, respecto a no, y eso. hay una Y cosa que que no me se pasa. malinterprete tampoco, pues, No, porque... y fíjate que yo tengo ese tema justamente también con los venezolanos, y es algo, yo dejo claro tal cual como lo dices tú, o sea, nosotros nos desenvolvemos más entre venezolanos. Mis mejores Claro, amigos son venezolanos y no son chilenos. claro. Mi papá, mi mamá, yo le tengo un gran aprecio a Venezuela, pero, o sea, es redundante tener que decirlo, pero a veces hay que decirlo porque los venezolanos también somos por lo general delicados, o sea, y criticar un restaurante venezolano, decir, no, es que a mí me gusta ir más a los restaurantes japoneses, no sé qué, y me gusta venezolano es puro flavor porque hace una cosa un poquito diferente, o la fiambrería porque hace una cosa un poquito diferente, pero yo no quiero estar, a veces hasta te ven mal, o sea, es como que, Mm, "Ah, pero sí. aquí ven a vacilar y no sé Perdiste qué, tus valores, es perdiste tu exacto, esencia. y Y yo, quién eres tú, exacto, no, y bueno, obviamente hay una crítica, Toma 12. pero obviamente viene un lugar de amor, o sea, obviamente viene un lugar de cariño de, bueno, somos venezolanos y obviamente yo me estoy dedicando a esto, o sea, trabajo en este restaurante que tiene cierta edad, he hecho estos amigos, veo que el mundo está yendo hacia este lado y que nosotros nos estanquemos, no te lo estoy diciendo como una crítica, no lo digo como una crítica de que lo estás haciendo mal, lo digo como una crítica de estás perdiendo oportunidades, o claro, sea, claro, y tienes una claro. oportunidad de donde tu negocio, que ya es para venezolanos, funciona. Bueno, en Chile hay un montón de venezolanos, seguramente hay más de 1 millón de venezolanos, pero también hay 30 millones de chilenos. ¿Cómo haces tú para sacarle provecho a eso? O sea, también, si tienes un negocio, y siendo totalmente frío y ¿cómo se dice? Frívolo o tal, si te aplicas, si eres aplicado, si te generas un concepto donde tu estructura de valor pueda calar en un mercado que no es exclusivamente el de tus compatriotas, bueno, estás perdiendo una oportunidad de negocios también. Entonces, es más, Aunado a eso que estás diciendo, porque valoro muchísimo eso que estás diciendo y estoy súper de acuerdo, siento y pienso, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, siento que se ha sobrevalorado mucho la gastronomía venezolana. O sea,
y más que sobrevalorada en dinero, porque realmente muchos lugares probablemente no sea tan económico para algunas personas. Y bueno, lo económico es relativo, porque lo económico puede ser económico para ti, no para mí. O sea, Exacto. pero el tema es que el sobrevalor es que no tenemos la mejor gastronomía del mundo. Claro. Y eso de que no, que el tumbarrancho y la hamburguesa y la cachapa es lo mejor del mundo. No es lo mejor del mundo. O sea, sabemos que estamos claros de que hay muchas cosas mejores que una Claro. hamburguesa o que un tumbarrancho o que una arepa o tal. O sea, pero Claro. es como que esa afinidad que tiene uno con la tierrita, con que Claro. me toca el corazón comerme una cachapa muy rica. O sea, eso sí se valora. Pero yo siento y pienso un poco de esa forma con respecto a la gastronomía venezolana. Yo creo que pasa en todo, o sea, lo que acabas de decir, yo creo que uno de las grandes cosas que es uno de los problemas venezolanos, y por cierto que ya estamos por cerrar, te agradezco mucho que vengas y vamos a cerrarlo en esta nota de crítica a los venecos, ¿no? Venecos culiados, que tu madre y los hueones. No. Bueno, es que de verdad, como no hemos entendido, es algo que me ha pasado mucho, no hemos entendido que en nuestras fortalezas y en todo lo que valoramos, tal cual lo que hablamos de los restaurantes y tal cual lo que hablamos de las cafeterías y los locales que queremos abrir, no estamos compitiendo con nadie. No estamos o sea, la arepa no tiene por qué ser mejor que la sopaipilla. O sea, el pastel de chucho no tiene por qué ser mejor que el pastel de choclo. O sea, tú tienes que poder que te pongan en la mesa y tú tienes todo el derecho a decir cuál te gusta más, pero tú no puedes descartar los valores de otra persona que por otra referencia. O sea, no, ¿te gusta más una arepa que una sopaipilla? Bueno, perfecto, cómete tu arepa cuando se te dé la oportunidad. Pero no le critiques la sopaipilla al weón que le parece que la sopaipilla ni mucho es rica. menos una empanada de pino, ni nada por el estilo de decir Exacto, que no, que la a mí no empanada de me pino gusta, es horrible. a mí no me gusta la empanada de pino, o sea, no me y de hecho con una chilena con la que hablo me dice que la ofende y todo, y yo le digo, bueno, pero es que no me gusta, o sea, aprecio que lo hagas, o sea, qué bueno, te entiendo, pero no me gusta, pero siempre de un lugar de mucho respeto, y a ella no le gusta la arepa, por ejemplo, entonces... Y ojo, que como tú dices, que no me gusta no quiere decir que no valore que es algo muy autóctono de Chile. Pues, pero a mí me ha pasado, mira, a mí me pasó una vez, así por contarte algo, aquí entre amigos para cerrar, yo una vez, llego en 2018, cae el invierno, por primera vez veo yo la cordillera de los Andes nevada, me pareció la cosa más preciosa y subo un poco de fotos, y a mí me llegaron mensajes. Ay, pero mira esos picos con nieve, no puedes comparar eso con el Ávila. Y yo es como, bueno, pero no lo estoy... Sí, el Ávila a lo mejor, y es lo que yo le escribí. Sí, el Ávila a lo mejor es más bonito, o sea, el Ávila es más bonito, vamos a suponer, sí, o sea, sí, no, sí. para ti el Ávila es mucho más bonito. Pero yo no estoy en Venezuela y no le estoy tomando fotos al Ávila, yo no puse en mi foto, yo no puse... La cordillera de los Andes nevada, mucho más bonita que... No, para nada, simplemente estás disfrutando y compartiendo lo que entonces, tú estás viendo. Así, a mí me pasa con el tema de Maracaibo. En Maracaibo somos muy, pero muy extremadamente regionalistas. Sí, o sea, muy, muy, pero muy regionalistas. Y yo con el tiempo he llevado a Maracaibo mucho más como dentro de mi corazón, más que bueno, el puente sobre el lago y la chinita y todo lo demás, porque bueno, yo soy católico, pero bueno, ya no comparto tanto mucho el tema con la iglesia, o sea, estoy un poco alejado con el tema de la iglesia, llevo a Dios de otra forma en mi corazón y en mi mente, o sea, tal. Sí, yo lo hablo mucho y yo he hablado de ese tema con otros invitados, porque yo efectivamente soy ateo hasta ahora, o agnóstico más bien, y respeto mucho, y fui a la iglesia, y tengo una apreciación por la religión que es bastante grande por mi abuela, pero también me separo de las posiciones, pero cuando se sienta acá una persona, por lo menos se sentó una chica afroamericana, afrochilena, mejor dicho, y me decía, mi Dios no es este hombre blanco barbudo, bueno, que me encanta que lo digas, me encanta, porque eso tiene mucho valor. O sea, una de las razones por la que yo me desapego un poco de la religión es por justamente la bandera de mi Dios es el verdadero y los tuyos están equivocados. No, para nada. No, yo de verdad, como te dije, yo lejos de ver a Dios como el chibú, el más alto, el altísimo, no. Yo vivo a Dios de otra forma en mi corazón y lo entiendo. Yo sé que me comprende de esa forma a mí. Y creo mucho en las energías y creo mucho en el universo. O sea, son muchas cosas y muchas creencias que se respetan igual, ¿sabes? Totalmente. Entonces, bueno, Charlie, vamos a dejarlo hasta acá por la hora porque ambos tenemos que alcanzar el metro, pero te agradezco mucho. No, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad.
aprecio mucho, síguelo haciendo, espero que este espacio lo puedas compartir todo lo más posible, tanto en redes sociales como que pueda venir la gente y bueno, ojalá ahí venga Bad Bunny o cualquier otro referente que tú quieras. Claro, sí, totalmente. Gracias, Te agradezco mucho y terminamos. Vale, gracias. Nerea, toma. Terminamos.